ya será un espacio que lo tenemos en agenda y que lo vamos a, si Dios quiere, mantener durante todo el año con Rito Germán López, integrante de la Asociación Cultural Belgraniana, y bueno, resaltando los valores de nuestro héroe y nuestros héroes, porque alguno se va a colar seguramente por ahí, claro, en alguna columna. Rito, buenos días. Buen día, Cristian, un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, a veces, hoy tuvimos un pase muy fuerte a la mañana, donde cada cual piensa, dice sus opiniones, piensa, hablamos de lo que ocurrió anoche. De repente volver a nuestros orígenes, volver a quienes enaltecieron a este país, a quienes lo pensaron en realidad, porque eran un poco los creadores. No sé si había mucho donde pararse para mirar para los costados más que otros países, digamos, o otro continente directamente, ¿no? Sí, bueno, esto de pensar es muy interesante, porque la pregunta es, ¿desde dónde pensaban, claro, estas personas, nuestros próceres? Que era toda una sociedad completa. ¿Por qué? Porque estaban pensando desde un estado confesional. La monarquía hispana era confesional, claro, era un estado confesional. Que sea un estado confesional significa que la política estaba supeditada a los principios bíblicos, a los valores, claro, a las virtudes, ¿no? Entonces era una forma de actuar estaba muy acentuada en Belgrano, porque él pertenecía a la orden terciaria de los dominicos, toda su familia, era una familia muy creyente. Tal es así que cuando fallece, en el testamento pide ser enterrado de una determinada forma. Por ejemplo, uno pensaría que que Belgrano fue enterrado con su uniforme de general del ejército. Claro. No fue así. O su ropa de traje diplomático. No fue así. Tampoco. Pide ser enterrado con los hábitos de monje dominico. Ajá. Él está enterrado con los hábitos de monje dominico. Mira. Es decir, que una persona que pide ser enterrado con los hábitos de monje, su visión del mundo va a estar mediada por estas creencias. Por eso, claro. Es muy interesante. Bueno, y lo importante es que esto que vos decís, que hoy no es tan así, digo, tiene creencias que las honra y las respeta, porque por ahí a veces es la apariencia y en la realidad es otra cosa, ¿no? Sí, claro. Bueno, acá tenía un peso, la religión tenía un peso específico muy importante. Claro. Cuando uno lee a Belgrano, parece leer a un cruzado, ¿no? Porque permanentemente es la referencia a Dios, que no claro, se mueva una hoja sin la voluntad de Dios, le escribía a Güemes, ajá, ¿no? Nuestra revolución es santa, decía, y siempre referencia a Dios, ¿no? Y actuaba de esa forma. Por eso la semana pasada, cuando nos preguntaban ¿por qué actuaban con ese desprendimiento? Bueno, había un sentido de trascendencia. Tenía una convicción, ¿no? Un sentido de trascendencia muy profundo. Claro. Y esto lo van a aplicar a la política. Bueno, había una cosa muy interesante, que era el valor de juramento, que nos va a dar una idea de cómo funcionaba esta sociedad. El juramento era muy importante, porque se juraba, por supuesto, por Dios, de rodillas, con una mano en el crucifijo y otra en la Biblia. Pero había un problema. Vos no te podías desdecir, no podías caer en el perjuro. No podías jurar y mañana hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí caías en el delito de perjuro, y era un delito. Cometer el delito de perjuro significaba que cualquier persona del común, ya no el Estado, ya no la justicia, sino cualquier persona del común te podía matar en el lugar donde te encontrás. Imagínate esa herramienta política en manos de la oposición. Claro. Hay que interpretarlo de esa manera. Hoy no quedaría nadie. No, bueno, porque hoy no se jura, se promete. Vos sabés que yo siempre pienso, yo me entré por acá, capaz que vos tenés otra cosa pensada en la columna, y vamos a eso, pero cuando se hacen los juramentos, yo siempre lo veo y digo, no solo en la política, sino, no sé, médicos, abogados, los que juran cuando entran a su profesión, digo, ¿qué valor tiene eso hoy, no? Porque digo, la verdad que me parece que hoy no tiene ningún valor, porque nadie se lo reclama, ni la patria, ni Dios, ni... No. Pero es el juramento, cuando se jura la bandera, es un juramento, por ejemplo, para los soldados es muy importante. Claro. Están jurando entregar su vida. Es el valor del juramento. Claro. Después lo cambiaron, no en las Fuerzas Armadas, sino en las escuelas, a los nenes por la promesa. Claro. Es algo más liviano, más laico.
Claro. Pero hay que jurar por dar la vida por la bandera, o dar la vida por la patria, ¿por qué no? Claro. Pero bueno, uno escucha ahora los juramentos y estamos en otra cosa. Es un poco diferente. Lo que voy es a esto, cómo estos principios teológicos operaban después en la economía y operaban en la política. Claro. Por ejemplo, era un actor muy importante en la religión, ¿no? O sea, sigue siéndolo. Ajá. Sigue siéndolo. Hoy hay algunos que están diciendo, y va a empezar a tomar cada vez más fuerza a partir de ahora. A partir de ahora, las 3 religiones monoteístas en Occidente van a empezar a tener cada vez más fuerza. Ajá. Algunos dicen que todas las guerras son religiosas. Ajá. Y más cuando no lo son, cuando dicen que no lo son. Claro. Son más religiosas aún. Son más religiosas aún. Hoy las guerras son religiosas. Sí, bueno. Y es evidente. Sí. Entonces la teología siempre está. Y esto lo lleva a... Esto hablaba Walter Benjamin, un filósofo, que hablaba sobre esto y dice, la teología es como ese enano deforme y feo, y él se refería a, en el siglo XVIII había toda una expansión del mecanicismo, entonces se hacían muñecos, eran los precursores de los robots mecánicos, que simulaban personas, que simulaban animales, con movimientos casi perfectos. Entonces había uno muy famoso, que era un ajedrecista turco. Era un autómata con forma de ser humano, turco, con vestimenta turca, que jugaba al ajedrez, y era un genio del ajedrez. Nadie le podía ganar. Napoleón jugó con él, no le pudo ganar. Thomas Jefferson jugó con él, no le pudo ganar. Y todos se preguntaban cómo era esto, que un muñeco mecánico ganara todas las partidas. Y empezaron a especular de que debajo de la mesa tal vez podría haber algo. Y ese algo, decían, podía ser un enano deforme y feo, pero que era un genio del ajedrez y que a través de imanes y espejos de abajo manejaban todas las partidas. Bueno, dice Walter Benjamin, ese enano deforme y feo y que no lo podemos ver es la teología. Siempre está en el fondo de todas las cosas. Y esto se aplica, esto lo ves en todas partes, porque una mala teología o una mala interpretación teológica te lleva a una mala interpretación política. Por ejemplo, cuando vos decís en términos económicos, las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, estás partiendo de un grave error teológico, porque el mundo, si Dios es perfecto, no puede hacer un mundo imperfecto. Los recursos tienen que alcanzar para todos. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está el error de esto? En que las necesidades no son infinitas. Claro. Las necesidades básicas, comer, beber, vestirse, tener un sistema educativo, no es infinito. Una vez que se satisfacen, se mantienen constantes. Claro. Es decir, ¿cuántos pares de zapatillas podés tener? Sí. 2, 3, 4, no, tenés 1000, 2000 pares de zapatillas. ¿Entendés? No son infinitas las necesidades. Claro. Es mentira eso. Sí, cubrirla es fácil. Es fácil y se mantiene constante. Lo que es difícil es la distribución de son los deseos. Porque los deseos sí son infinitos. Claro. Las necesidades no, pero los deseos. Yo necesito un par de zapatillas para andar, pero desearía tener los 1000. Claro. Y ahí es la diferencia entre economía y crematística. Claro. Pero ya es otra cosa. Bueno, ¿qué habías traído para hoy pensado esto? ¿O yo encaré por otro lado, por ahí te llevo a otro lado? Esto. Bien. ¿Dónde está Belgrano? ¿Cuál es su...? El mausoleo está en el convento de Santo Domingo. Ajá. Está en el convento de Santo Domingo, ahí está toda su familia. No era una familia profundamente creyente, por eso cuando Belgrano se dice de Belgrano que era un ilustrado, cuando vos caracterizás a una persona como ilustrada, en aquella época era, un laico, no, estaba alejado de todo lo que es la referencia última para él no era Dios. Claro. Y Belgrano, la referencia última era Dios. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos 300 años de historia donde la conquista fue una conquista misional. Claro. Fue una conquista por los recursos. Que después ya esto está cuestionado cuando decimos esto, por supuesto, pero
hay que empezar a cuestionarlo. No fue una conquista por los recursos, fue una conquista espiritual. Claro. Una conquista espiritual. Y eso tiene 300 años de historia, que no se la puede arrancar de un día para el otro. No se puede empezar la historia desde 1810. Tenés 300 años de historia para atrás, y eso claro. pesa. Hubo pensadores, hubo filósofos, hubo doctores de la iglesia que pensaron. Vos sabés que hoy, mirá lo que voy a decirte, con el que tirás esta fecha, cuando se hablaba de que hoy es el aniversario de Mendoza, sí, tiraron la fecha 1500 y pico, digo, ¿cómo 1500? No puede ser, sí, claro. Sí, claro, uno tiene el 1810 en la cabeza, Esta ¿no? historia parte de 1810. Claro. Bueno, eso es una limitación, porque y los 300 años de historia anteriores no cuentan, claro. No cuentan ese peso de todo lo que se pensó en esa época sobre estas personas. A partir de la Universidad de Córdoba, los jesuitas, Claro. porque acá la conquista se llevó adelante, fue una conquista espiritual, pero se crearon más de 30 universidades. Los españoles crearon más de 30 universidades, ni hablar de colegios primarios, ni hablar de distintos de la formación de los indígenas. Bien. Entonces, ¿qué pueblo que vino a saquear recursos crea universidades? La Universidad de Santo Domingo es anterior a la Universidad de Harvard. La Universidad de Santo Domingo tenía 40.000 libros, para cuando la Universidad de Harvard solamente tenía 4.000. Claro. Entonces acá había un movimiento intelectual muy importante, que tenía un peso, todo lo que es la escolástica, lo que se denomina la escolástica tardía. Después van a ser pensadores que van a pensar la economía. ¿Qué van a estar pensando? Todo ese proceso inflacionario que estaba ocurriendo cuando de acá para allá iba el oro y la plata, que deprimía la economía en Europa. Todo eso se estaba pensando. Por eso ahí tiene una gran raigambre la escuela austriaca. Bien. La escuela austriaca que habla el presidente hoy tiene raigambre ahí. Bien, si te puedes acercar un poquitito al micrófono, me pide el operador. ¿Tenía algún vínculo con la masonería? Por ahí te lo dejo para otra columna, pero... Lo vamos a hacer para otra columna si querés, pero no tenía. Lo que pasa, con los masones hay un problema. Como no pueden mostrar los documentos donde figuran cada una de estas personas, Claro. para justificarse, o para justificar la masonería, dice todos fueron masones. Claro. O sea, San Martín fue masón, Belgrano Sí. fue masón, y bueno, ¿y cómo lo comprobamos? Y no, es todo secreto. Es secreto. Y bueno, así no se puede. Yo suelo ir a Buenos Aires y hay un lugar que no sé cómo se llama, si es un lugar de encuentro masónico, porque está la imagen, todo, y siempre digo, wow, ¿tiene vigencia en la actualidad? O Sí, tiene vigencia. ¿Qué poder ha tenido en su momento? No sé Y cuánto tendríamos- poder tendrá hoy, pero... Mucho. Tendríamos que hablarlo, vamos a hacer Una columna de eso. pero se puede ser masón Masón. y católico. Lo que Ajá. no se puede ser católico y masón. Las dos cosas, no se puede ser. O sea, Belgrano era- masón y católico. Y pero porque no ellos son, católico, masón. Ah, ellos son eclécticos. Ellos te dicen, nosotros aceptamos todas las religiones. claro. Sí, pero si vos sos católico no podés ser masón. Y Belgrano Era era católico. extremadamente católico. Claro. No podía ser masón de ninguna manera. Porque, bueno, tenemos que hablar en qué creen ellos. Claro. En los mitos. Los mitos. El cristianismo es un mito. Sí, claro. Además de ser una creencia, visto de las ciencias sociales, lo tenemos que ver como un mito. Bueno, el mito de el paraíso, Adán y Eva, la serpiente, Claro. no se podía comer del fruto prohibido, es todo un mito. ¿Ellos qué hacen? Revertir ese mito, y la serpiente comienza a ser vista como algo positivo, Ajá. Bien. porque es la que le va a entregar la sabiduría a Claro. ese hombre, porque Claro. es la que le dice, coman el fruto prohibido. Cuando uno lo analiza desde ahí, Sí. No es la que lleva al pecado o la que incita al pecado, sino la que da la sabiduría. Ah, Bien. bueno, y desde ahí se comienza entonces a ver desde otras perspectivas. Bien. Por eso la Iglesia lo condenó siempre a la masonería, hasta el Papa Francisco condenó a La masonería. Sí, y excomulgó. Bien. Así que es algo muy serio. Bueno, te lo dejo pendiente para la próxima. para la próxima, cuando quieras Dale. tocar el tema de la masonería, que es muy interesante.
Rito, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Cristian. Todos los lunes, a eso de las 11 más o menos, viene Rito Germán López, profesor de historia, ya jubilado, ¿no? Sí, jubilado. Antropólogo. También. Militar retirado. También. ¿Cuántos títulos tenés, Eso, Rito? yo no quiero ni decir que soy locutor nada más. Claro. Claro. Por lo tanto nos interesa. Si bien el espacio resalta los valores de Belgrano, porque él pertenece a la Asociación Belgraniana y así se pensó, nosotros abusamos de sus conocimientos y a veces los sacamos un poquitito de ahí. Y si ustedes quieren desafiarlo con algo también, estamos abiertos a que nos manden un mensajito, nos pregunten algo en especial para que lo pueda preparar o charlarlo aquí sobre la mesa cada lunes a eso de las 11 de la mañana. Gracias, Rito. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias.